Bueno, compañeros, entonces iniciamos el curso lectivo con 2 semanas de formación permanente. Estas 2 semanas, el ministerio lo que busca es brindarnos asesoramientos para tener herramientas para este curso lectivo 2026. Existe una circular que fue emanada por el MEP que llegó a sus correos, la DVM AC CIR 00302 del 2026, que las estaremos hablando sobre ella. La agenda que vamos a ver hoy, lunes 16 de febrero del 2026, es la siguiente. Vamos a hablar sobre los lineamientos del curso lectivo 2026, que es la circular que les estaba indicando. También vamos a hablar sobre las generalidades de las artes plásticas en tercer ciclo, el planeamiento 2026 con alto potencial y la socialización de las orientaciones para la identificación y atención de los estudiantes con alto potencial, alto talento artístico desde la asignatura de artes plásticas y el cierre de la jornada. Recordarles que al finalizar la jornada deben llenar la lista de asistencia y evaluación en el enlace que se compartirá por medio del chat, o también se va a estar proyectando en esta presentación. Reiterarles el agradecimiento por estar aquí hoy, saber que iniciamos un curso lectivo siempre con expectativas. No sabemos qué personas estudiantes nos van a tocar. Lo iniciamos de la mejor manera, llenos de entusiasmo. Vamos a proyectarle un video y me comenten si se identifican con él. Cuando era niña solía ir y venir todos los días de la escuela a casa, sin entender realmente por qué, intentando no quedarme dormida ante los monólogos que se suponían eran explicaciones de aprendizajes que yo debía consumir, asintiendo siempre y no llamando la atención, pretendiendo entender. Capturar la esencia de los momentos, observar y cuidar nuestro planeta. Pensar creativamente, divertirse y sobre todo ser empáticos, porque sin importar lo que hagas, siempre salen mejor las cosas hechas desde el corazón. ¿Alguno se siente identificado con el video que acabamos de proyectar? Y a mí me pareció muy bien, sí, de que el arte es un instrumento para que una persona cree nuevos mundos, crea un ambiente diferente, ¿verdad? Si no quiere estar en él, este, en fin, el arte nos da muchas expectativas, ya sea que la persona tenga talento o no, o sea, todos podemos crear y, y proyectarnos, ¿verdad? A las personas. Vicente, Aquí estábamos todos otra vez, estábamos viendo el video, le faltaba un toque de volumen, pero ya le pusimos más atención y como que ya logramos escuchar mejor. Y es como la pregunta que a veces le hacen a uno los chiquillos en clase, ¿y esto para qué me va a servir? ¿Verdad? Que constantemente le dicen, ¿y para qué me va a servir esta materia? Y entonces yo les digo, le digo yo, y esta materia le va a servir a que usted
desarrolle mayores conexiones neuronales, que desarrolle mayor precisión en su motora fina. Y aunque usted no lo crea, como decía ahora Ronald, si no tiene mucha destreza o mucha habilidad, usted va a desarrollar por lo menos un criterio crítico y va a emitir juicios de valor. Digo, ¿de qué vale que usted llegue a ser un gran neurocirujano o un gran ingeniero eléctrico, y si te invitan a una exposición no tenés ni siquiera el mínimo de cultura popular para poderte referir a una conversación sobre algo artístico, ¿verdad? O sobre un edificio, o sobre un graffiti que puedan encontrar ahí debajo de un puente o debajo de una alcantarilla o en el transeúnte ahí. De repente hay un grupo que está haciendo algo de intervención de espacio y usted dice, "Hey, ¿qué es eso?". Digo, o sea, ¿usted va a querer ser de los que dicen, no entiendo eso? ¿O va a querer ser de los que dicen, puedo opinar sobre eso porque tengo algún criterio que aprendí en la clase de artes? Excelente intervención, Vicente. Les hablaba, compañeros, de la circular que les dije, la DVM ASIR 000302-2026, que nos hable sobre las disposiciones y lineamientos generales para el curso lectivo. Esta va a ser como la ruta que vamos a llevar este año. En sí, la circular lo que nos dice es que el curso lectivo inicia con 2 semanas de preparación y de formación permanente para los docentes. ¿Con qué fin? Para garantizar un inicio sólido y coherente del año escolar. La circular les llegó a los correos y esta circular también se les va a ser enviada con todos los materiales que vamos a estar viendo hoy. En el punto 2 de la circular nos habla sobre el calendario, que nos explica que el periodo lectivo de este año se va a hacer en 2 periodos. Va a ser semestral, uno inicia el 23 de febrero al 3 de julio y el segundo sería del 20 de julio al 9 de diciembre. Y todas las actividades van a estar dentro de estas fechas, de las fechas oficiales, no pueden estar fuera de esta calendarización que ya estamos viendo para este año. En el punto 3, esta circular nos habla sobre el uniforme que deben de llevar las personas estudiantes. Dice que el uniforme es obligatorio en todos los niveles, sí o sí, es obligatorio y según el reglamento vigente. En el punto 4.1 de planeamiento didáctico, la circular es enfática, donde dice que la persona docente debe de elaborar su planeamiento, que es personal y contextualizado. ¿Por qué es personal y contextualizado? Bueno, ya sabemos que las personas estudiantes de Vicente no son las mismas personas estudiantes de Giancarlos, tienen diferentes contextos. Entonces debemos de tomar en cuenta el contexto a la hora de hacer el planeamiento y es personal porque son diferentes. También nos habla que en el punto 4.1 de planeamiento, el planeamiento debe de ser entregado en el tiempo y forma que sea solicitado. Habla en el 4.1 que el planeamiento se debe incluir la mediación de las personas estudiantes con alto potencial, con PEI, con incluir el DUA, STEAM si el centro educativo forma parte, la programación educativa individual. En el punto 4.2 de la circular nos habla sobre las orientaciones para el fortalecimiento de las competencias. Habla que se van a trabajar 3 competencias, que son la competencia para la ciudadanía responsable y solidaria, las competencias para la vida. Aquí en la competencia para la vida entra lo social, lo emocional y el aprendizaje.
y la competencia para el empleo digno y el emprendimiento. Esas son las 3 competencias que se van a estar trabajando en el 2026. La circular en el punto 4.3 habla sobre el diseño universal del aprendizaje, el DUA, también que favorece la inclusión, la motivación y el uso de la tecnología. ¿Y qué es el objetivo? Bueno, el objetivo es demostrar lo aprendido de diversas formas y con apoyos educativos. Y en el punto número 4.4 habla sobre la periodicidad de nuestra asignatura. Dice que en artes plásticas va a ser trimestral y aquí caemos siempre en que hablamos de 2 periodos y trabajamos con el programa vigente y los contenidos son 3 unidades. Bueno, compañeros, entonces aquí yo les diría que deberíamos de realizar una dosificación general en la cual vemos que en el primer periodo deberíamos de, si tenemos la dosificación, como agarrar la primera unidad y parte de la segunda unidad. Y en el segundo periodo agarramos lo que resta de la segunda unidad y lo involucramos con la tercera unidad y así tenemos los contenidos divididos en los 2 periodos. Entonces tenemos que el planeamiento didáctico debe ser elaborado y se entrega en tiempo y forma, que tiene que ser en el idioma, en la plantilla oficial, que ya puede ser por medios digitales o puede ser impreso. Se debe entregar a la administración o a la que la administración designe en su momento. El docente debe de usarlo y portar el planeamiento didáctico, ya sea digital o ya sea impreso. ¿Para qué es esto? Lo anterior es para brindar asesorías técnicas curriculares correspondientes en situaciones que lo requieran. En síntesis, eso es la circular, eso es lo que habla, lo que está atinente a nuestra asignatura. Vamos a ver un video el cual nos da ese recorrido por la circular en nuestra asignatura. ¿Alguno desea alguna intervención o preguntar algo? Hola, hoy vamos a meternos de lleno a analizar un documento clave, los lineamientos oficiales que van a marcar el ritmo del año escolar 2026. Pensemos que este es el mapa, la hoja de ruta que guiará a docentes, estudiantes y familias durante todo el año. En este análisis vamos a desmenuzar la circular oficial que básicamente nos da la fórmula para el éxito. Vamos a cubrirlo todo, desde las fechas más importantes hasta el mismísimo corazón de la planificación pedagógica. Así que, ¡vamos a ello! Bien, nuestro recorrido se va a dividir en 6 áreas fundamentales. Cada una es como una pieza de un rompecabezas que, al final, nos permitirá entender el plan completo para el próximo curso. Empecemos por el principio, la preparación. Primero lo primero, veamos cómo arranca el año, que pone un foco muy claro en la organización de cada centro educativo y, sobre todo, en la formación de sus docentes. Y fíjense qué interesante, el año no arranca de golpe con los estudiantes en las aulas. No, las primeras 2 semanas son un periodo clave, dedicado enteramente a la formación docente y a la organización. La idea es sentar bases firmes para que todo empiece de manera sólida y coherente. Bueno, una vez que la preparación está encaminada, pasemos a revisar el cronograma oficial y una de esas reglas generales que impactan el día a día. Aquí tenemos el esqueleto de todo el año escolar. 2 periodos muy bien definidos. Lo fundamental aquí es la rigurosidad. Todas las actividades, absolutamente todas, desde exámenes hasta actos cívicos, deben ajustarse a este calendario. O sea, no es una sugerencia, es la regla. Y junto con el calendario, se establece otra regla fundamental para la vida escolar, el uso obligatorio del uniforme. Esta es una directriz universal que aplica para todos los niveles y busca crear un sentido de unidad en la presentación del estudiantado. Muy bien, ya dejamos atrás la logística. Ahora entremos en la parte pedagógica, porque los lineamientos ponen un énfasis muy, pero muy fuerte en cómo debe ser la planificación didáctica. Y aquí está uno de los grandes cambios. Se acabó el famoso copiar y pegar. La directriz es clarísima.
El planeamiento no puede ser un documento genérico. Tiene que ser una herramienta viva, hecha a la medida de cada grupo, de cada contexto y de las necesidades de sus estudiantes. Y esta parte lo deja más claro que el agua. El plan debe ser inclusivo de verdad, atendiendo a todo el espectro de estudiantes. ¿Qué significa esto? Que hay que crear estrategias específicas tanto para quienes tienen un alto potencial como para aquellos que necesitan un programa educativo individual, o PEI. La meta es que nadie se quede atrás. Ahora exploremos los dos grandes pilares pedagógicos para el 2026, el diseño universal para el aprendizaje y 3 competencias que son centrales. El diseño universal para el aprendizaje, o DUA, es la filosofía que está detrás de todo esto. ¿Suena complicado? Para nada. En la práctica significa que, en lugar de que todos demuestren lo que saben con un examen escrito, algunos podrían hacer un video, otros una presentación oral y otros un proyecto. Se trata de ofrecer múltiples caminos para llegar al mismo destino, el aprendizaje. Y el plan no solo se enfoca en lo académico, para nada. Estas 3 competencias, ciudadanía, vida y empleo, son el corazón del desarrollo integral. No son materias apartes, sino habilidades que deben estar tejidas en cada lección, preparando a los estudiantes no solo para una prueba, sino para la vida. Bueno, todo esto suena muy bien en el papel, pero ¿cuáles son los requisitos prácticos para entregar y darle seguimiento a todos estos planes? A primera vista, esto puede parecer una simple tabla de fechas, pero lo interesante es la lógica que hay detrás. Que un colegio artístico entregue un plan mensual permite una agilidad y una adaptación que quizás no se necesita en artes plásticas, donde es trimestral. Es un sistema de seguimiento que se adapta a la dinámica de cada especialidad. Entonces, al final, ¿cuál es el mensaje aquí? Estandarización y accesibilidad. Usar una plantilla oficial y tener el plan siempre a mano no es pura burocracia. El objetivo real es facilitar el apoyo y la asesoría, creando un sistema donde todos, por así decirlo, hablen el mismo idioma. Y finalmente vamos a unir todas estas directivas para entender el gran objetivo, el propósito que las impulsa a todas. Y todo se resume en esto. Esta frase, que viene del propio documento, es como la estrella que guía todas las directrices que acabamos de ver. Cada regla, cada fecha, cada requisito, todo apunta a un único fin: garantizar una educación de calidad para todos y todas. Así que, ahí lo tienen. Estos lineamientos son el plano, la estructura, pero la verdadera construcción del futuro de la educación ocurre en el día a día, en cada aula. Es un esfuerzo colectivo que busca darle vida a este plan. Muchas gracias por habernos acompañado. ¿Alguno quiere aportar algo sobre el video? Entonces, sin más, vamos a entrar a las orientaciones pedagógicas 2026 en artes plásticas. En las orientaciones pedagógicas 2026 se ofrece un marco que inspire a la persona docente a ver el arte como un espacio de formación integral, que no se trata de percibir el arte como solo para aplicar únicamente técnicas o realizar productos. No se trata de que el arte es más allá, es un camino que conecta con la creatividad, con la cultura y la ciudadanía. Cuando hablamos que el motor de aprendizaje, nos referimos a esas emociones de entrada del conocimiento van a tener los estudiantes, pero el motor son ustedes. Ustedes van a ser el motor y juegan el papel para que ese estudiante despierte esa chispa de interés por la parte artística. Ustedes van a diseñar actividades que despierten esa curiosidad, que permitan que cada persona estudiante encuentre su propia motivación, más allá de la presión externa que día a día ellos viven, que disfruten ese arte, que vean en el aula de arte esa chispa, ese amor, esas ganas de entrar ahí, porque ustedes como motor de aprendizaje van a impulsar en sus lecciones. Cuando hablamos de la cultura como base, sabemos que es un nuevo enfoque el que viene. Nuevo, diría que no, porque nuestros programas siempre están enfocados como a la parte cultural también. Que el arte inspira, el arte se trabaja
rescatando eso, nuestras raíces. El docente debe de ayudar a la persona estudiante a reconocer su patrimonio, valorar las experiencias, a saber proyectarse en una ciudadanía global para comprender quiénes somos y cómo convivimos. Y ustedes lo trabajan en sus lecciones. Aquí es donde entra la contextualización, aquí entra la guanacastequidad, para que ellos puedan trabajar construyendo identidad. También hablamos que es lo mismo que estábamos diciendo, para construir la identidad tenemos que ver los patrimonios, la familia, las raíces de dónde venimos, explorar de diferentes expresiones culturales. Aquí es donde podemos hacer correlaciones con diferentes culturas. Ahí la persona estudiante se puede proyectar. Sé que muchos de ustedes se proyectan a la comunidad. Es aquí donde realizan murales, interviene en espacios y eso le ayuda a la persona estudiante. Hablamos de la tecnología y la expresión. Las herramientas digitales es como un nuevo lienzo. Ellos nos vienen a ayudar a implementar esa creatividad. Podemos verlo o hacer ese stop motion que vieron ahora, las fotografías, los videos. Cuando hablamos de la mediación pedagógica, estamos hablando del diseño universal, del DUA, mostrarle a la persona estudiante múltiples caminos para el aprendizaje. Tenemos competencias a desarrollar que las vamos viendo en el transcurso, que son la ciudadanía responsable y solidaria, las competencias para la vida, el empleo digno y emprendimiento. Aquí muy importante el clima del aula. Se nos dice que en el clima del aula hay que crear un ambiente multisensorial donde la persona estudiante pueda crear libremente, expresarse, donde el estudiante pueda exponer sus trabajos, que no sean simplemente una decoración, sino que estén ahí, que toda la comunidad educativa pueda verlos, pequeñas exposiciones, que se vea la validación de sus esfuerzos, siempre con respeto y convivencia. Eso es lo que deberíamos tener como personas docentes en nuestras aulas. Y bueno, la evaluación es continua, evaluar el proceso, no solo el resultado final. Usar las rúbricas, listas de cotejo, escalas de desempeño. Recordar que partir siempre de las fortalezas de la persona estudiante a la hora de que vamos a hacer nuestro planeamiento. Tenemos que tomar en cuenta las fortalezas de ellos, que el curso lectivo son 2 periodos, del 23 al 3 de julio, y el segundo es del 20 al 9 de diciembre. Quedamos claros que nuestro programa se divide en 3 unidades y que esas 3 unidades deben de calzar dentro de esos periodos y que el programa se debe de ver completo. ¿Alguien quiere intervenir o decir algo? Es que no puedo ver si están levantando las manitos o prosigo. Dígame, Vicente. Hola, hola. Otra vez, qué necio. Y dije, puchica, eso del ambiente, digamos, En el aula, ideal o propicio, el sueño. ya yo no me puedo quejar porque ya yo no sé si yo tendré uno de los mejores espacios de la regional para dar clases en artes plásticas, no sé. Yo le puedo No, decir no es por rajar, que sí pero yo creo que esta es una de las aulas en que mejor inversión han hecho, digamos, y que pero cumple con no los es, pero, requisitos. pero no es así con todos los demás compañeros, digamos. Yo sé que hay gente que trabaja en galerones y en el mejor de los casos no lleva sol, ¿verdad? En el patio. Y ya, y pues no podemos resolver eso, ¿verdad? Y se hace lo mejor que se puede, pero es una realidad terrible.
Y nunca fue así tampoco. Cuando yo llegué aquí, yo trabajaba en el Mantecaso unos días, ¿verdad? El Mantecaso era el comedor porque todo se llenaba de lamparones de aceite, los trabajos. Otras veces trabajaba ahí debajo de un palo de aguacate y así me la anduve por un tiempo, ¿verdad? Hasta que ya ahí fueron como cayendo a la razón de que se necesitaba ya ahí pues más espacio para los que estábamos ahí guindando. Y lo otro es con respecto al producto final, digamos, del proceso con los chiquillos. Ahora me dijo el profe de música, para comentarle algo así rápido con eso, que si íbamos a trabajar como trabajamos el año pasado trabajamos en octavo, trabajamos con el programa de él y el programa mío, bueno, el programa de artes plásticas, logramos como tratar Correlacionar. exactamente, de fusionarnos ahí. Pero yo le decía, le digo, vea, hay una situación complicada porque yo no soy músico. Yo colaboro y guío a los chiquillos para que vayan aplicando diseños abstractos y cosas geométricas en los instrumentos musicales. Porque era un poco como eso, ¿verdad? La parte del programa de octavo de abstracción y lo que le tocaba hacer él, que no sé qué era, ¿verdad? Que era crear como un instrumento con material de chatarra o de basura. El Pero ya reciclaje. hay de reciclaje, sí. Al final, ya y era una cosa complicada porque él les permitía llevar botellas que iban a buscar a un basurero para hacer una maraca y ya y al final era más basura lo que se generaba y no tanto, era un desperdicio porque yo decía, digo, vea, profe, digo, es que a mí me duele que los estudiantes apliquen Cantilán, que está casi en 5.000 pesos un frasco, que lo apliquen en un objeto que van a salir del aula suya o del aula mía y lo van a ir a tirar al basurero. O sea, entonces, aunque se diga que el producto no es lo importante, ya, por lo menos yo sigo pensando que hay que tratar de que ese producto también, digamos, tenga algún valor estético, ¿verdad? Que pueda usted decir, bueno, me lo llevo, se lo regalé a mi abuela, a mi tía, se lo regalé a la profe de mate o al de español, porque estaba muy bien jalado, porque funcionaba como instrumento musical alternativo, pero también en la parte estética era algo bonito, era algo digno, era algo que quería tenerlo ahí porque algo me comunicaba todos los días. Entonces, yo ahora le dije, le digo, no, si lo planeamos está bien, le digo, pero tenemos que delimitar bien lo que se hace para que no lleguemos como a hacer más basura de la cuenta, ¿verdad? Igual pasa con las máscaras, ¿verdad? Hago una tareita ahí de máscaras con cosas abstractas, máscaras cubistas, y ahí los carajillos se supone que tienen que utilizar material de desecho y cartón, ¿verdad? Porque siempre es un problema el asunto del material. Traen la máscara, la dejan botada, no se llevan nada, no viera usted qué problema, o sea, a veces hay que tener tanto cuidado para eso. Este año pienso como no caer un poco en eso, por lo menos es lo que yo he estado como calculando, midiendo, sí. Eso era. Muchísimas gracias. Los dejo con el video. Y si les dijera que el futuro de la clase de artes plásticas ya no se trata solamente de aprender a dibujar o a pintar, hoy vamos a explorar las nuevas orientaciones pedagógicas para el 2026, un documento que busca de verdad darle una vuelta completa al propósito de esta materia, conectándola con las habilidades que necesitamos para el mundo que viene. Esta es la pregunta clásica, ¿no? Siempre he estado ahí flotando. El objetivo final es la técnica, la habilidad con las manos. Bueno, estas nuevas directrices nos invitan a ver mucho, mucho más allá de eso. Y aquí está la respuesta. Es directa, es contundente. El nuevo enfoque nos dice que las artes plásticas son una herramienta fundamental para que cada estudiante pueda construir su propia identidad y una ciudadanía fuerte, responsable. O sea, es un cambio de paradigma total. Muy bien, ¿cómo vamos a analizar todo esto? Esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, la nueva visión del arte. Después, nos metemos con el motor interno del alumno. De ahí, saltamos a la cultura, las raíces y la identidad. Luego, veremos cómo el aula se convierte en un taller creativo y cerramos con las competencias para la vida que se generan. ¡Empecemos! Ok, vamos con la base de todo.
Esta nueva visión nos pide que miremos más allá de la técnica, que vayamos más allá del pincel, para poder entender el verdadero potencial educativo que tiene el arte. A ver, lo primero que hay que entender es que el aprendizaje no ocurre en una burbuja, se da justo ahí, en la interacción con la cultura, con la sociedad. Por eso, el contexto de cada quien, su historia, las tradiciones de su comunidad, se vuelve protagonista. Y ojo con esto, que es clave. El viaje, todo el proceso creativo, ahora importa tanto como la obra final. Ahora, vamos de lo general a lo más personal, a lo más íntimo. Si el arte es una forma de expresión, ¿de dónde nace esa necesidad de crear? Pues la respuesta está en lo que llamamos el motor interno de cada estudiante. Y aquí la cosa se pone súper interesante, porque siempre hemos visto a las emociones como una distracción, ¿cierto? Pues resulta que no. Son como una brújula que guía nuestra atención y además son el ancla que fija los recuerdos. En esencia, son el primer filtro de todo lo que aprendemos. Y si las emociones son la brújula, el interés es la chispa. Es esa curiosidad la que hace que el aprendizaje deje de ser algo pasivo, como memorizar por obligación, y se convierta en una búsqueda activa, voluntaria y sobre todo significativa. Todo esto nos lleva a la meta final, la motivación intrínseca. Es ese fuego interior, ese deseo genuino de crear y aprender por el simple gusto de hacerlo, sin esperar una recompensa o un premio. Ese es el verdadero motor. Bien, ya entendimos el motor interno. Ahora la pregunta es, ¿sobre qué pinta ese motor? ¿Cuál es su lienzo? Y ese lienzo no es otra cosa que la cultura, las raíces y la identidad de cada persona. Esta frase que ven aquí es el corazón de esta sección. Nos dice que la cultura no es un tema más que se estudia en clase de arte, es el fundamento, la materia prima con la que se construye la expresión artística y se va moldeando la identidad, tanto personal como colectiva. Y esto no es abstracto, se logra con un proceso muy claro. Primero, mirar hacia adentro, explorar las propias raíces. Segundo, mirar hacia afuera, encontrarse con la diversidad cultural de otros. Y tercero, juntar todo eso para formar una ciudadanía activa y comprometida, tanto en lo local como en lo global. Ok, ya tenemos la visión, el motor y el lienzo. Ahora, ¿dónde ocurre toda esta magia? Pues en el aula. Pero no un aula cualquiera, sino una que se transforma en un verdadero taller creativo, en un ecosistema para el aprendizaje. La herramienta clave aquí es algo llamado Diseño Universal para el Aprendizaje, o DUA. Pensemos en esto como un enfoque súper flexible. La idea es diseñar las clases desde el principio para que todos puedan participar sin importar su estilo de aprendizaje y así fomentar que cada quien se conozca mejor. Por supuesto, esto necesita un ambiente muy particular. Un clima de respeto, un entorno seguro donde se pueda experimentar sin miedo a equivocarse, pero con altas expectativas. Un espacio que estimule todos los sentidos y, algo muy importante, que funcione como una galería donde se celebra y se muestra el proceso y el progreso de todos. Y la pregunta del millón, ¿cómo se evalúa en este ecosistema? Pues combinando la evaluación que ya conocemos, la sumativa, que mide el resultado final, con un énfasis muy fuerte en la evaluación formativa. Esta última es constante, pasa durante todo el proceso y su foco no es la nota, es el aprendizaje en sí mismo. Y finalmente llegamos al ¿para qué? ¿Cuál es el resultado tangible de todo este enfoque? Son ni más ni menos que competencias para la vida. El arte se convierte en una herramienta real para construir el futuro. Esta tabla lo resume perfecto. Se trata de fomentar una ciudadanía con valores y compromiso con su comunidad. También habilidades socioemocionales para la vida como resolver problemas y finalmente herramientas para el mundo laboral como la resiliencia y saber gestionar el cambio. Vamos, habilidades del siglo XXI en toda regla. Y si tuviéramos que quedarnos con una sola idea, con la filosofía central de todas estas orientaciones, sería esta. El punto de partida no es lo que al estudiante le falta, sino todo lo que ya trae consigo. Es un enfoque basado en potenciar las fortalezas de cada uno. Así que cerramos con esta pregunta, para que nos quede resonando. Si empezamos a ver la clase de arte no como una fábrica de artistas, sino como una incubadora de ciudadanos creativos, empáticos y resilientes, ¿qué tipo de mundo podrían empezar a diseñar y a construir? La respuesta, sin duda, es emocionante. ¿Algún comentario sobre el video? Y los videos han estado muy completos, se aplica muy bien los objetivos y lo que se persigue.
Eso es lo que pretendemos a la hora de implementar los videos para que ahí les queden y ustedes puedan estarlos viendo cuando lo necesiten. Igualmente, el jueves vamos a estar viendo esa herramienta para que ustedes aprendan a cómo implementar este tipo de videos. Y bueno, y cerramos con eso, las fechas del curso lectivo. El primer periodo era del 23 al 03 de julio y el 20 de julio al 9 de diciembre el 26 y el calendario escolar virtual. Todos estos materiales se los vamos a estar mandando por correo. Recordarles que fortalecer a la persona estudiante, ustedes son esa chispa, ese motor que les brinda a ellos esas ganas de estar en el aula de artes, para que ustedes le dan, ellos van a interesarse por las lecciones, que los trabajos que ellos realizan, como lo decía Vicente, bueno, él tiene un aula que puede hacerla en galería, sin embargo, he visto a Giancarlos hacer exposiciones también. He visto las exposiciones también dadas por Ronald, por cada uno de ustedes. En este momento, chicos, vamos a tener un pequeño receso de 10 minutos o no sé si gustan, seguimos. Ustedes me indican, ¿hacemos el receso o seguimos? Mejor que continúe de una vez. Una pregunta. Escucho, ¿Hasta qué hora tenemos programada la capacitación? Hora. 11:30, 12. está para las 12, pero puede ser que terminemos 11:30, 11:45. Entonces volémosle de una vez porque es que aquí salimos a comer a las 11:20, digamos, por el horario del cole. Para mandarle un mensaje al director de que vamos a extendernos de ahí para que a la hora de entrada la marque, digamos, y el colega, si no le andan diciendo, "No, ¿por qué marcó después de la hora de entrar?" Pero la capacitación estaba para las 12. Sí, pero ellos después andan preguntando a uno, ¿ve? Entonces es mejor que uno les dice con un mensaje y después le dicen, ¿por qué marcó tal día tal cosa? Entonces, acuérdense que había una capacitación que salía hasta las 12. Sí, sí. Entonces hagamos una cosa, solo 3 minutos y ya regresamos. Ok, listo. Listos, continuamos. Sí, perfecto. Listo. Bueno, aquí vamos a entrar a un tema que a ustedes les encanta, que es la valoración y la identificación de la persona estudiante con alto potencial en artes plásticas. Tenemos dos compañeros, tienen estudiantes, ya tienen la valoración, que son Ronald y Vicente. Me gustaría saber, Vicente, cómo le está. Inicialo. No, ahora es de Doña Nísida. Ya lo tuve, no sé este año. Ah, ahora es de Doña Nícida. Ya lo tuve, sí. Él conmigo no presenta, es más en música, en ciencias y en otras áreas. Está en talento artístico, pero el talento no es tan fuerte. Es más que todo en la parte de científica, en el área de ciencias. Ahí es donde él es muy fuerte. No, aquí hay dos. Aquí hay Hay uno en talento musical. musical y está ese otro muchacho que va para un décimo. Va para un décimo y él es muy en lo científico, en el área de ciencias es muy fuerte. Que es la parte Sí. más exactamente, Ujú. más de ciencia exacta. Eso sí, el hombre se apasiona mucho por la parte histórica, entonces él te pregunta cosas de historia del arte, te pregunta por Da Vinci, te pregunta por cosas así, de otro tipo de saber o de contenido, digamos. ¿Y Ronald? No, yo tengo por ahora dos estudiantes, pero yo formé un grupo ahí de chiquillos que pueden tener posibilidades, por decirlo así. Entonces hemos trabajado todo el año y entonces las chiquillas siguieron trabajando ahora en vacaciones y todo eso, entonces ya estamos como descubriendo ahí también, ¿verdad? Hay gente que tiene cosas interesantes y todo eso, pero por ahora, digamos, yo creo que estamos en una etapa de valorar, ¿verdad? Todavía De la pero sí hay valoración. varios, es correcto.
Bueno, para la etapa de valoración que tenemos, compañeros, las asesorías nacionales de primero y segundo ciclo y de tercer ciclo y diversificadas realizaron un documento que se les va a compartir, que se llama Orientaciones para la identificación y atención del estudiante con potencial en talento artístico desde la asignatura de artes plásticas. Este documento viene a ser y ayudarlos a ustedes como docentes a la hora de tener que hacer una valoración de alguno de nuestras personas estudiantes que nosotros podamos detectar en el aula como futuro talento artístico. Voy a ponerles un video y luego les vamos a dar la retroalimentación de lo del documento. ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar en todo el talento que puede estar escondido a plena vista en un salón de clases? Bueno, hoy vamos a explorar justo eso, cómo identificar y, lo que es más importante, cómo podemos nutrir esa chispa artística y creativa que a veces se nos pasa por alto. Seguro que conocemos a alguien así, esa persona que siempre está dibujando en los márgenes de los cuadernos, la que hace preguntas que a veces descolocan a todo el mundo, la que ve las cosas de una manera totalmente distinta. Muchas veces el sistema educativo tradicional, pues, no sabe bien qué hacer con quienes no siguen el caminito marcado. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo apoyamos a estas mentes tan creativas? Ok, vamos a meternos de lleno en esto. La respuesta, o al menos parte de ella, empieza con un concepto clave que nos llega desde el sistema educativo de Costa Rica. Es un término que busca, justamente, abrazar todas estas capacidades especiales. Aquí la tenemos, la definición formal. Alto potencial. A ver, no se trata solo de ser muy inteligente en el sentido clásico, es mucho más. Es tener una mezcla de aptitudes para pensar y razonar que simplemente van más allá de lo esperado para su edad. Es una capacidad que parece innata y que se nota muchísimo en áreas específicas, con un nivel que de verdad supera al de sus compañeros. Para que quede más claro, pensemos en el alto potencial como si fuera un gran paraguas. Y debajo de este paraguas encontramos dos cosas. Por un lado, la alta dotación, que es como una capacidad intelectual general muy alta. Y por el otro, los talentos, que son estas habilidades excepcionales pero en un campo súper específico. Por ejemplo, alguien puede tener un talento increíble para la música, pero no necesariamente destacar en todo lo demás. Bien, ahora vamos a enfocarnos en esa parte de los talentos, para ver qué encontramos ahí dentro. Porque, y esto es clave, no todo el talento se manifiesta de la misma manera. Aquí vemos una distinción importantísima. Por un lado tenemos el talento artístico, que es más sobre la ejecución, ¿no? La habilidad para dibujar, para pintar, para modelar, es una pasión que se ve, que se palpa. Pero por otro lado está el talento creativo, que es más sobre el pensamiento, sobre generar ideas súper originales, encontrar un montón de soluciones a un mismo problema. Aunque, eso sí, su proceso a veces no es tan lineal y puede costar un poco seguirles el ritmo. Y aquí, ojo porque viene un punto crucial. Una mente que es muy creativa puede tener problemas para concentrarse en un sistema que es muy rígido. Sus ideas tan originales no siempre son la respuesta que se espera en un examen. Por eso, y esto es súper importante, un rendimiento escolar promedio no significa que no haya un alto potencial creativo ahí. Entonces, si no podemos fiarnos solo de las calificaciones, ¿cómo le hacemos para identificar este potencial? Bueno, pues el personal docente juega un papel fundamental, y el proceso es mucho más metódico de lo que uno podría pensar. El proceso tiene su lógica, sigue 3 pasos claros. Primero, lo básico, observar. ¿El estudiante de verdad supera lo que se espera para su nivel? Segundo, analizar sus trabajos. ¿Sus proyectos muestran una originalidad o un razonamiento que destaca del resto? Y finalmente, el tercer paso es valorar, pero ya usando herramientas específicas para confirmar ese potencial y, claro, definir qué tipo de apoyo necesita. Estas son algunas de las señales clave a las que hay que estar atentos. Y no se trata solo de que dibuje bien, es mucho más. Se trata de la persona que hace preguntas profundas, que es original sin necesidad de seguir modas, que puede ser muy crítica, que tiene un sentido del humor peculiar. Son todos estos comportamientos que, juntos, nos pintan un retrato muy claro de un alto potencial. Muy bien, ya identificamos el talento. ¿Y ahora qué? No es suficiente con saber que está ahí, hay que alimentarlo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque hay 4 estrategias fundamentales para lograrlo. La primera estrategia es el enriquecimiento curricular. Y mucho ojo, esto no significa más tarea. Para nada.
Significa profundizar en los temas, conectar ideas que parecen no tener relación y, sobre todo, darles el espacio para que exploren lo que les interesa. Es darle a esa mente curiosa permiso para ir mucho más allá. La segunda es el trabajo colaborativo. Y esto es vital, no solo porque permite que aprendan de otras personas, sino porque enseña a estas mentes tan creativas a comunicar sus ideas, que a veces son muy abstractas, a quienes piensan de forma diferente. Esa es una habilidad para la vida. En tercer lugar, tenemos el agrupamiento por capacidad o por interés, o sea, crear espacios donde puedan juntarse con otros que comparten su misma pasión. Imagínense lo potente que es sentirse comprendido y retado por tus iguales. Es un catalizador increíble para el talento. Y por último, las actividades cocurriculares. Estamos hablando de clubes, talleres, competencias, todos esos entornos que son menos rígidos que el aula tradicional, donde se vale experimentar, donde se vale equivocarse, permitiendo que ese talento florezca con muchísima más libertad. Este ejemplo es perfecto para entender qué es el enriquecimiento en la práctica. Miren la diferencia. La actividad estándar es mezclar colores primarios, sencillo. La actividad enriquecida, en cambio, se va a otro nivel, investigar tintes naturales, explorar colores terciarios y hasta plantear preguntas complejas, como el impacto emocional del color en una comunidad. La profundidad es totalmente otra. Y claro, si vamos a enseñar de una forma distinta, pues también tenemos que evaluar de una forma distinta. El objetivo ya no puede ser simplemente una calificación en un papel. La clave aquí es la evaluación formativa. Pensemos en ella como un diálogo constante. Es una herramienta para ir entendiendo cómo va el progreso, para ver qué necesita la persona en ese momento y para ajustar la enseñanza sobre la marcha. Su verdadera función es guiar, no calificar. Entonces, ¿cómo se ve esto en la vida real? Pues se ve así, con portafolios que muestran la evolución del trabajo, con diarios visuales, con bitácoras que documentan todo el proceso creativo, incluso con sesiones de autorreflexión. El foco está puesto en el viaje, en el proceso de crear, no únicamente en la obra final. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, una que, la verdad, nos obliga a reflexionar sobre el propósito real de la educación, porque reconocer y nutrir el alto potencial artístico nos reta a valorar no solo a quienes tienen la respuesta correcta, sino, y quizás esto es aún más importante, a quienes son capaces de formular las preguntas más interesantes y originales. Les voy a compartir o a mostrar el documento. Este es el documento de las orientaciones. Fue elaborado por el Departamento de Primero y Segundo Ciclo, el Departamento de Tercer Ciclo de Educación Diversificada, las Asesorías Nacionales de Artes Plásticas. Es todo un documento que se les va a compartir. Nos da como una línea, una pauta para poder iniciar la valoración. Sin embargo, existe el documento que habla alto potencial. En ese documento podemos ver que se nos proporciona 3 instrumentos: características de la creatividad, características artísticas y habilidades de las competencias artísticas. En los anexos podemos ver una plantilla de planeamiento didáctica con ejemplos, y también está en el anexo 1 las acciones para la atención integral del estudiante con alto potencial en talento artístico. Y bueno, ese es el documento que se les va a estar enviando. Tenemos que la identificación y atención del alto potencial en artes plásticas se basa en ese documento que acabamos de visualizar. Después de haber visto el video, ¿qué es para ustedes alto potencial? ¿Alguno que me colabore? Compañera Yiva, Dígame. yo creo por los análisis y comentarios que estábamos haciendo ahorita con Vicente, y yo le decía que para mí un estudiante que esté valorado como alto potencial tiene que lo que se ha determinado en ese estudiante es poco analizado para ubicarlo bien en cuál área es que tiene el fuerte potencial, porque lo generalizan y lo ubican en toda el área artística. Un ejemplo que estamos hablando, pero lo fuerte de ese estudiante o es muy orientado a la música, que tiene
ya es nato, ¿verdad? Como ese estudiante que desde los 3 años toca, ejecuta muy bien la marimba, ¿verdad? Y ya lo trae en las venas, porque toda su familia es marimbera, ¿verdad? Y en el caso del otro estudiante de Baudilio, que es muy fuerte, pues en el área de las ciencias, ¿verdad? Sí, 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 porque ya a veces son chiquillos muy buenos, pero son muy tímidos. ¿correcto? Pero Entonces, usted como digamos, docente lo puede impulsar. el recurso de él no se puede quedar solamente como en la habilidad o como en esa parte de la destreza. Hay que ayudarle a que supere la timidez, porque ya estamos en una época en donde se ha perdido un poco eso eh, de las cosas blandas. Entonces, ¿de qué me vale a mí tener una persona muy buena con ese recurso si ya no le saco ni una palabra, ¿verdad? O no quiera participar en un concurso, no quiera apuntarse en el FEA, no quiere, y usted le ve aquel cuaderno de ciencias, digamos, no el cuaderno de artes, ¿verdad? El cuaderno de ciencias, porque me ha pasado que me dicen, uy, usted no ha visto a fulano de tal, es que en clase de ciencia solo pasa haciendo dibujos, pero vieras qué increíble. Ya, y yo vengo y le pregunto en la clase mía y totalmente cohibido, no habla, ni me enseña el cuaderno, o sea, es como extraño. Con otros sí, pero conmigo no, ¿verdad? Es ahí donde usted como docente se va a convertir en la chispa que va a guiarlo a explorar todas esas técnicas para que él pueda tener como ese brinco que le hace falta. Entonces vemos aquí en esa imagen, es muy clara, nos dice que alto potencial es una gran sombrilla en la cual existen dos opciones que son alto potencial en alta dotación con talento y la otra es alto potencial en talento artístico. Ahí tenemos esa imagen, son dos formas de talento artístico y talento creativo. ¿Qué ven ustedes ahí en esa imagen? Tratando de no leer solo lo que nos va a transmitir la imagen. Ya, y es que la parte de cómo instrumenta el lápiz de dibujo es muy bien ejecutado, digamos, está Excepcional. técnicamente muy bien logrado, exacto. En el otro incorpora otros recursos, ¿verdad? La creatividad. Incorpora otros recursos, exactamente, ya involucra, digamos, a geometría, bueno, el otro también tiene geometría, pero digamos, ya utiliza otras formas para expresarse, no solamente el lápiz. Ok, aquí podemos ver en estas dos imágenes la diferencia entre talento artístico y talento creativo. Talento artístico vemos que tienen una habilidad excepcional en percepción y representación. Y en el otro vemos un talento creativo. Es este estudiante que imagina, produce ideas originales, o sea, yo le digo como docente, este es el dibujo que vamos a hacer y él dice, bueno, no, yo quiero poner el sello, que sea una obra propia. Es ese estudiante que muchas veces ustedes ven hablando solo por el pasillo y es que él realmente su mente vuela en creatividad. Entonces esa es la diferencia entre un talento artístico y un talento creativo. Y de los dos talentos tenemos en nuestras aulas. Pero es ahí donde estábamos hablando que ustedes como docentes se van a convertir en cazatalentos. Vamos a ir a eso que estaba diciendo Yanicia o lo que decía Vicente. Muchas veces el estudiante es muy bueno, pero no lo expresa. Vamos a hacer la brújula de ese estudiante. Aquí en los indicadores de tercer ciclo dice que superan los aprendizajes previos y plantean problemas complejos a la persona docente. Utiliza materiales comunes para las soluciones creativas. Crítico ante situaciones sociales injustas. Combina métodos y formas de expresión variadas
con alta originalidad, que es lo que hemos venido hablando. El documento en sí nos va a entregar la escala de Sully, en donde dice que el instrumento 1 es la creatividad, sentido del humor inusual, espíritu aventurero, generación masiva de ideas y tendencia a fantasear. ¿Qué es eso? No, a ese le digo, el instrumento número 2, que lo pueden encontrar ahí en el documento, que dice el artístico. Incorporación de elementos visuales novedosos, concentración prolongada, innovación con materiales, uso del lenguaje visual. Y el instrumento número 3, que habla sobre las competencias, destrezas técnicas, tecnológicas, actitudes reflexivas, aprendizajes continuos y apreciación estética. Tomando todo esto en cuenta para la observación, esto nos ayuda a una valoración de futuros estudiantes que ustedes vean en sus aulas y que ustedes tengan identificados como futuros talentos artísticos. Y existen diferentes técnicas, como lo decíamos. La técnica de flexibilización curricular nos dice que cuando ya tenemos identificado un estudiante, ya está identificado, cómo lo vamos a trabajar. No es ponerle más trabajo, más volumen, es dejar que el estudiante investigue. Si yo le digo a un estudiante que realice un dibujo, no le voy a decir al estudiante que tiene alto potencial en talento artístico, dibuje 3 o 4. Utilice diferentes técnicas. Es ahí donde está la flexibilización curricular. El cómo le voy a decir al estudiante de talento artístico que produzca más, porque él por sí solo va a pedir más. Luego está la aplicación de planeamiento didáctico, está la espiral del pensamiento creativo. Esto está inmerso en el programa de primaria, pero igual en secundaria se puede utilizar: imaginar, crear, jugar, compartir y reflexionar. Está el enriquecimiento curricular, que todos los vimos ya en el video, que nos habla de la compactación curricular. Esto quiere decir que eliminar lo que ya se domina para abrir espacios. Tutorial entre iguales y estudio independiente. Entramos en el aula. Trabajo colaborativo. He visto muchos que ustedes sí los realizan. Es cuando tienen por agrupamiento, clubes, talleres, donde realizan muralismo, fotografías. Es resolver un reto real o crear un producto final. La bitácora, el portafolio de evidencias, rúbricas diferentes, bitácoras, portafolio de evidencias, porque como hemos ido hablando, se va a calificar el proceso tanto como el producto y necesitamos ir evidenciando el proceso. Y bueno, las actividades cocurriculares son aquellas que se dan fuera del centro educativo, donde la persona estudiante participa en el FEA, él se proyecta a la comunidad. Claro que tiene que estar de mano con el centro educativo, la familia, para formar una transformación social. Y bueno, aquí es un resumen, que es la ruta del docente. ¿Qué vamos a hacer? 1, detectar. Usted como docente va a detectar, observar, ¿cómo? Aplicando las escalas. Cuando yo ya detecté, ya tengo a alguien que digo puede ser un posible alto potencial en el talento artístico. Entonces, ok, voy a aplicar las escalas. El número 3, que es ajustar el planeamiento didáctico, la flexibilización. Tengo que ajustarlo. Tengo que brindarle a él información, realice el mismo trabajo que está realizando con todo su grupo. Sin embargo, este tiene que estar más acorde a las necesidades que esta persona estudiante está presentando. Y por último, tengo que documentar todo esto, ya sea en el portafolio, en la bitácora o evaluar formativamente. Pues bien, y díganme qué les transmite. ¿En cuál de las dos
que acabamos de ver en el talento creativo o en el artístico. Es más creativo, pensamos. Sí, es más creativo. Pero lo que vemos ahí a lo que está montando es muy diferente. ¿Por qué? Porque la mente de ellos vuela. O sea, No, ahí incorporó como otros recursos, digamos, que no era tal vez lo que planearon o planeó el docente, ¿verdad? O dio indicaciones y ya, y se fueron por otro camino. simplemente que ella crea algo diferente. Se sale de los estándares. Y bueno, las prácticas educativas deben ser respetuosas del contexto cultural, conocimientos previos y capacidades. Compañeros, hasta aquí sería el tema de hoy. Necesitamos que llenen la evaluación, que se las estaré pasando en el chat. Tenemos una frase para terminar: tener paciencia, saber escuchar y tomar lo bueno también es una forma de arte. Hasta aquí, ¿qué les ha parecido? A mí me parece excelente, sí. Y los videos están bien acertados. Sí, por lo menos a mí me da una idea más clara de lo que es alto potencial, bueno, y otras cosas. Pero sí, muy bien, excelente. Toda la información se las estaríamos enviando ahora por el correo. Ahí está la asistencia. Por favor, llenarla. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Les estaré pasando, bueno, el link ya se los pasaron. Y muchas gracias. Decirles que cada uno de ustedes son un elemento fundamental para la educación. Sé y conozco el trabajo, sé la dedicación que ustedes, personas estudiantes que están a su cargo. Espero poderlos ir a ver y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, bendiciones. Nayi, muchas gracias. Tal vez si manda link al chat de WhatsApp, es que doña Nicia está teniendo problemas ahí como con la lectura del forms. Y ya es que yo no se lo pude compartir porque ya yo lo estoy llenando. Listo, Porfa. ya se los paso al chat de WhatsApp. Entonces, muchísimas gracias, Gracias, Vicente. muchas gracias, sí. Muchísimas gracias. Gracias, Nayiba. Aquí la esperamos con el calorcito de todo el mundo. Ahí estaremos. Gracias, Nayiba. Feliz día a todos, compañeros. Seidy, qué gusto. Muchas gracias, Nayiba. Todo estuvo muy bonito. Me gustó mucho. Gracias. Albita, muchas gracias. Nayiba, ¿cuál era el nombre de la actividad? Perdón. Generalidades de las artes plásticas, tercer ciclo y educación diversificada, aplicado al planeamiento didáctico 2026. Muchas gracias, chicos.